Radio Betel 93.7. También vamos a llegar a través de las diferentes redes sociales, a través del internet. Vamos a llegar a través de Movimiento Misionero Mundial Sucre. En la página ahí usted puede encontrar cómo vernos ahora. Vamos a llegar también hasta ustedes a través de Radio Betel Sucre. Esta página está transmitiendo también por radio y también estaremos más luego transmitiendo por YouTube. Pueden verlo también en YouTube, pero un poquito más tarde porque primero necesitamos ubicar la señal y todo lo demás. Bien, ya listos, gloria a Dios, y vamos a ver si recibo algún mensaje de aprobación aquí, que me diga ya estamos al aire, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Una palabra, gloria a Dios. Bien, vamos inmediatamente con la palabra. Alguien que nos comunique aquí que estamos ya al aire, que estamos recibiendo, estamos en vivo. Sí, señores, ya estamos en vivo. Bueno, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos. Tiempo en la palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que vamos con mucha bendición, con mucho gozo, con mucho anhelo de que el Señor nos bendiga en este día. Abra su Biblia, vamos a empezar con la palabra de Dios, tiempo de la palabra. Salmo 84, vamos a leer versículo 5, versículo 6, versículo 7. Salmo 84, dice la palabra: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos, atravesando el valle de lágrimas. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Alabado sea Dios. Con esa base bíblica empezamos en el día de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque nos permites ahora ubicarnos en la bendita palabra de nuestro Dios. Te rogamos, Señor, que el poder, la misericordia, la presencia de Dios venga sobre cada uno de nuestros hermanos, sobre los que están ahí en sintonía de la radio o los que están a través de cualquier otro medio de transmisión recibiendo esta palabra. El poder de Dios los alcanza, los toca, y hoy te pido, Señor, una palabra donde seamos fortalecidos, consolados para seguir en el camino de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar la palabra acerca de valles oscuros, valles difíciles de pasar. Gloria a Dios. Al hablar de este tema, vamos a encontrar que en la Biblia hay varias, lo que podríamos llamar geografía bíblica o geografía espiritual, que sería un poco más claro. Y en la Biblia se presentan, por ejemplo, montes. Los montes nos hablan de lugares altos, de lugares de altura, de lugares de victorias grandes. También en la Biblia hay, por supuesto, los lugares de desierto, los lugares de desiertos que son momentos de prueba, momentos de lucha, momentos de adversidad, momentos de preparación. En la Biblia también hay lugares fortificados que son como lugares que no se pueden conquistar, que no se pueden llegar. Todo esto es geografía bíblica. Y por supuesto hay valles, y hoy nos vamos a ocupar básicamente de lo que son los valles. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces, hablando de los lugares altos, de los montes son lugares donde hay una gran victoria y donde nos sentimos bajo la misma presencia de Dios. Usted ve que en la Biblia los montes fueron lugares extraordinarios. Por ejemplo, está el Monte Carmelo, donde hay una gran victoria de parte de Dios a través del profeta Elías. Está el monte donde Moisés entregó la última parte de su carrera y pudo ver la tierra prometida con sus propios ojos. Está el monte Moriah, donde Abraham fue y sacrificó a su hijo. Está el monte Carmelo, por ejemplo. Está el monte Calvario, donde Cristo mismo ofreció su vida y conquistó la salvación. Entonces, en geografía espiritual o geografía bíblica, los montes son lugares de victorias extraordinarias. Bueno, de eso hablaremos en una próxima ocasión, de los lugares de las grandes victorias.
pero vamos a ocuparnos de los valles. Por consiguiente, siempre que pasamos un monte, siempre que vamos a un lugar grande de victoria, siempre que hemos obtenido algún triunfo maravilloso, grande, poderoso, prepárate, porque después de un lugar alto habrá un gran descenso y hay que descender y estar entonces en un valle. Los valles, después de los lugares, de los montes, de las grandes victorias, hay que ir y pasar por los valles. Los valles tienen otra connotación y eso es lo que vamos a llevarles hoy, y quiero que usted esté muy atento, porque vas a ver cómo el Señor va a estar dándote hoy una palabra de consuelo, de fortaleza, y esta palabra es para aquellos que están exactamente en esos valles de lágrimas, de angustia y de dolor. La última llamada de la cual recibí ahora, antes de venir aquí a predicar, era de una familia pastoral. Oh, hermano, tocó mi corazón. El pastor, el papá de casa, acaba de morir. Y eso es entrar en el valle de sombra de muerte. Es entrar en el valle de dolor y de tristeza. Ninguno de nosotros está excluido de pasar por esos momentos durísimos. Y esos son los valles. El primero de estos valles que menciona la Biblia y del cual nos ocupamos en este momento es el valle de lágrimas. Así lo llama la Biblia. Mire, leemos la palabra entonces y dice la palabra del Señor: atravesando el valle de lágrimas. Salmo 84, versículo 5. Atravesando el valle de lágrimas. Gloria a Dios. Ahora, el valle de lágrimas. Hay varios valles en la Biblia que vamos a tocar minuciosamente. Algunos de ellos vamos a tocarlos muy esporádicamente, pero básicamente vamos a hablar un poco del valle de lágrimas. Pero hay otros valles, por ejemplo, el Salmo 23 habla del valle de sombra y habla también del valle de muerte. Y hay otros valles, por ejemplo, como el valle de los huesos secos. Hay varios valles, y en todos estos valles que la Biblia presenta son momentos de muy extraños, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha angustia. Son momentos inclusive de muerte. Gloria a Dios. Ahora, en cuanto al valle de lágrimas, la palabra en hebreo para lágrimas es la palabra baka, con K o con C. Esa es la palabra que traduce llanto, lágrimas, pero también traduce bálsamo, porque es como que cuando derramas tus lágrimas por alguna circunstancia que te ha causado un gran dolor, como que también ahí mismo hay un bálsamo de consuelo. Y las personas que de alguna manera han llorado ahí en ese valle de lágrimas y han pasado el momento duro, saben también que ha habido un gran consuelo, una gran fortaleza, un gran bálsamo de parte de Dios para sus vidas. Gloria a Dios, al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces vamos a ir preparándonos, hermanos amados, porque de acuerdo a la situación que estés pasando es el consuelo y la fortaleza que el Señor hoy llegará a su vida. No podemos ignorar que todos nosotros hemos pasado por momentos extraordinarios de estar en la montaña, de estar en la parte alta, de ver y sentir la misma gloria de Dios. No podemos ignorar que hemos estado en los momentos cuando hemos derribado altares, cuando hemos conquistado grandes cosas, cuando hemos degollado los profetas falsos de Baal, y cuando hemos visto que el fuego de Dios desciende sobre nuestras vidas y como que la victoria nos rodea. Esos lugares son lugares altos que te preparan luego para momentos de gran oscuridad y de gran dificultad. Vamos a mirar un poco acerca de lo que le pasó a Elías. Elías fue convocado exactamente, o él convocó al pueblo de Israel en un tiempo de mucha confusión religiosa, porque eran los días de Acab y eran los días de Jezabel, y Jezabel tenía 400 profetas falsos de Baal y tenía 450 profetas falsos de Acera, las deidades más paganas de ese tiempo allí en el tiempo de los cananeos. Era muy complicado, muy difícil todo eso que estaban viviendo.
Pero ¿qué pasó? Elías los convocó y fueron al monte Carmelo. Y Elías allí se presentó, hermano, con una autoridad, con una gracia de Dios. Allí estaban los profetas falsos, estaba también, por supuesto, el pueblo de Israel que había sido convocado. Y eso era todo un espectáculo carnavalesco. Pero el poder de Dios vino sobre este hombre, sobre Elías en el monte Carmelo. La gloria de Dios descendió y Elías, con una oración sencilla y cubierto con la autoridad y el poder de Dios, él dice: Señor, sea notorio que esta reunión no la he programado yo, has sido tú mismo, Señor, el que la programaste, y sea notorio que lo que estoy haciendo lo hago por el poder de Dios. Y Elías oró así, y cuando él oró, el fuego de Dios cayó y consumió el altar y quemó todo lo que estaba en el altar. Y el pueblo, al ver eso, gritaron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y el pueblo mismo se encargó de rechazar a los dioses falsos, a Baal, a Asera y a sus profetas, de degollarlos, de que ya no existieran más. Bueno, parecía una victoria extraordinaria, maravillosa. Parecía una victoria que no se podía comparar con algo igual. Parecía que el pueblo se fuera a volver al Dios verdadero y que empezaría a partir de ese momento un gran ministerio de avivamiento para Elías. Pero ¿qué pasa? Nos dice la Biblia en Primera de Reyes 19:1 en adelante, que al siguiente día dice la palabra de Dios que Acab le dijo a Jezabel, o le dio las nuevas de lo que había hecho Elías. Y entonces Jezabel le manda un recado a Elías y le dice: díganle a Elías que mañana yo le voy a bajar la cabeza de sus hombros, que así como usted mató a los profetas falsos, mañana yo me voy a encargar de matarte, de quitarte la cabeza. Dice la palabra que el gran profeta Elías, el hombre de Dios, al mirar la amenaza y al mirar que esta mujer había determinado la muerte para él, dice que se metió en el desierto y dejó a un costado a su criado, y él se fue caminando por el desierto y caminaba y llegó a un lugar sediento, hambriento y con mucha tristeza, con una gran depresión, porque quiero decirles exactamente, los valles nos hablan de lugares de depresión, de lugares de angustia, de lugares de tristeza, de lugares de dolor. Y ahí Elías, en ese lugar, se echó a dormir debajo de un enebro, y ahí le decía a Dios estas palabras. Él le decía a Dios estas palabras: Señor, quítame la vida. Estoy hablando de un hombre tan grande, tan extraordinario como Elías, que hacía descender fuego del cielo, y le decía a Dios: Señor, quítame la vida, yo no puedo más, yo no puedo seguir adelante con la vida, ya no puedo, estoy derrotado, estoy destruido, estoy arruinado, ya no puedo seguir, no tengo fuerzas, ya no puedo ni quiero seguir. Oh, mi hermano, en los valles se pasa por esos momentos depresivos y de angustia y de dolor, y no hay ni uno de los gigantes de la Biblia que no haya experimentado esos momentos de valle de lágrimas, esos momentos de valles de dolor, de valles de tristeza. No hay ninguno que no lo haya experimentado, y no hay ninguno en la vida cristiana, de los que me están escuchando allá en su casa o en cualquier lugar, y de los que me oigan después, no hay ninguno que no haya experimentado, que no hayamos vivido esos momentos donde nos sentimos que la vida se nos acabó, que ya no hay motivos ni para seguir viviendo, y que estamos solamente con un quebrantamiento y unas lágrimas que nos brotan y que nos brotan, y que ya no podemos soportarlo. Esos son los valles de lágrimas. Sin embargo, dice la palabra que Dios lo visitó a Elías ahí, y lo fortaleció, y lo levantó, y lo preparó para que fuera al monte de Dios. Oh, mi hermano, miraremos más adelante que en medio del valle no hay que quedarse. Hay que enfrentarlo, sí, hay que afrontarlo, sí, hay que pasar el momento de luto, hay que pasar el momento de lágrimas, hay que pasar el momento de dolor,
pero hay que salir de ahí, porque más adelante volverás a subir a un lugar de altura y de bendición, y volverás a encontrar la presencia de Dios y la fortaleza que necesita en medio de esos tiempos de angustia y de dolor. Así nos dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 1. Lamentaciones 3:1 nos dice así: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Así pronuncia Jeremías, el gran profeta de las lágrimas. Él dice: yo soy el hombre que he visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Es que los valles son esos momentos cuando todo parece oscuro. Y de hecho, en el Salmo 23 se menciona un valle que también tiene estas dos connotaciones. El Salmo 23 dice la palabra que ese valle es valle de sombra y es valle de muerte. Los valles de sombra son aquellos momentos cuando todo parece oscurecerse sobre su cabeza. Esos momentos de valle de sombra no aparece el sol sobre su vida, como que levanta los ojos al cielo, y como dice un texto en Deuteronomio 28, los cielos parecen de bronce. Tal vez habrás pasado así, cuando se siente sin fuerza, sin ánimo, quieres morirte, pareciera que todo ha terminado. Como Elías pensaba que su ministerio había acabado, que ya no valía la pena seguir. Es probable que usted piense que todo terminó para usted. Y a veces no siempre es por la vida ministerial, a veces es por las cosas de la vida. Ante un momento difícil, ante una situación de hogar que se ha roto, ante algo que ya no parece restaurado, y usted dice: todo parece tan oscuro, no tengo motivos ni para vivir, no tengo motivos ni tengo fuerza para seguir. Y el diablo de paso viene y te susurra a tus oídos y te dice: eso es lo que has ganado por estar yendo a la iglesia. Y te sientes así de derrotado, el sol parece oscuro, parece que no hay luz sobre su vida. Quiero decirles que en una ocasión Abraham estaba en su tienda y en un momento de desánimo, porque a Abraham se le llama el padre de la fe, pero no era que fuera un hombre que nunca tuviera un momento donde dudara de lo que era su vida y de las promesas de Dios. Como hombre y como persona también tuvo momentos de duda, pasó por los momentos de oscuridad. Usted sabe lo que es que Dios le haga una promesa como Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, y donde Dios le dijo: voy a bendecirte, bendeciré tu nombre, engrandeceré tu nombre y te voy a dar una descendencia tan grande. Y comenzaron a pasar los años y la viejita Sara se fue poniendo más viejita todavía, y Abraham ya tenía casi 100 años y Sara casi 90, y la promesa no se cumplía, hermano. Cuando Dios nos hace esperar, a veces llega el momento cuando nos desesperamos y tomamos decisiones que no están en la perfecta voluntad de Dios. Y Abraham, habían pasado ya varios años, y en el capítulo 15 nos dice la palabra que Abraham le dijo a Dios: oh Dios, creo que la promesa que me has hecho ya no se podrá cumplir. Creo que quien me va a heredar es este Damaseno Eliezer, un muchacho de Damasco, que era su mayordomo. Creo que él es el que va a heredar todas las promesas que me has hecho. Yo no tengo hijo. Y se sentía en ese momento tan angustiado, tan deprimido. Habían pasado como 15 años después de la promesa, porque cuando Dios te hace una promesa y no vemos el resultado inmediato, como que nos metemos en esos tiempos angustiosos, en esos tiempos de soledad y de tristeza, donde no vemos ni encontramos cómo Dios va a obrar o cómo Dios va a hacer un milagro. Como que Dios nos ha dicho: voy a salvar tus hijos, voy a salvar tu familia.
Y usted llega día tras día, ora por ellos, ayuna por ellos, ora por la situación de su hogar, ora por la situación de su familia, y pareciera que más rebeldes están cada día, que cada día se vuelven más rebeldes. Hasta le menciona cosas como que yo no creo en su Dios, no creo en su oración, no creo en lo que usted hace, yo creo que todo es una mentira. Y a veces oímos palabras así y como que nuestra vida se derrumba, porque pareciera que no hay respuesta inmediata. Dios le dijo a Abraham ahí en Génesis capítulo 15, en el versículo 10, le dijo Dios: prepárame un sacrificio que yo voy a hablar con usted. Y ahí dice lo siguiente: y tomó él todo esto, un sacrificio que había preparado Abraham, tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una de la otra. Descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Valles de sombras y valles de muerte, donde una gran oscuridad cae sobre nosotros, aún sobre el sacrificio que estamos haciendo. Como que a veces llega el momento y decimos: todo es en vano, todo lo que estoy haciendo está perdido, no hay nada nuevo, todo parece tan oscuro. Esos son valles de sombra. Y dice la Biblia que cayó una gran oscuridad sobre este hombre, y Dios le dijo: va a haber un tiempo de mucha prueba para sus descendientes. Bueno, el asunto es que en medio de esa circunstancia Abraham también fue atacado por la duda. Dice el versículo 3, Abraham, mira, dice Abraham a Dios, mira que no me has dado prole, y aquí que este Damaseno va a ser el heredero de todo. Y había una gran sombra que ocupaba ese lugar. Permítame decirle ahora esto, por si necesitamos, hermano, tomar fuerza en el día de hoy y reprender esos momentos de angustia, y reprender esa oscuridad que está sobre su vida, y reprender también esa obra del diablo que está robándote la fe. El Salmo 91 nos va a llevar a un momento de fortaleza y de aliento en medio de todo lo que está pasando. El Salmo 91 versículo 5 nos dice así. Salmo 91 versículo 5: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oh, alabado sea el nombre del Señor. La promesa en medio de esos momentos cuando no se ve el sol, cuando no se ve el panorama hacia el frente, cuando el horizonte pareciera que no aparece y que la oscuridad nos ha rodeado, como que nos hemos embotado, como que no tenemos una solución, como que no tenemos nada más que hacer, como que no sabemos hacia dónde vamos o qué pasos vamos a dar. Bueno, la promesa está en Malaquías 4:2 y dice así. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oh, aleluya. Espera en el Señor. Hoy quiero llevarte a decirte, si todo está tan oscuro al punto de que todo parece un valle de lágrimas, y has estado llorando y angustiado, y has estado como sin esperanza, hoy quiero decirte: a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo quiero decirte, mi hermano, Dios va a cambiar ese tiempo oscuro que estamos pasando. Dios va a cambiar esa escasez que estás viviendo. Dios va a cambiar esa angustia, ese dolor, ese problema que te está arropando y que te está matando. Dios va a cambiar eso. El Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?
Y dice la palabra del Señor, hermano, que Dios es la luz y Él va a mostrarte qué es lo que debes hacer para salir de ese valle. Porque ese valle de angustia y aún de muerte, como dice en el Salmo 23:4, no durará para siempre. No hay que permanecer ahí en ese dolor. Ya pasaste el momento de dolor, enfréntelo y siga adelante. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para no morirte ahí en el valle de lágrimas y de dolor y de tristeza? Miremos lo que dice la Biblia. Dice la palabra, atravesando el valle de lágrimas. Lo primero que hay que hacer es pasar de largo. No te quedes ahí en tu dolor. No te quedes en tu angustia. No te quedes sufriendo todo el dolor y la amargura que estás pasando. Cuando el luto, y se trata de muerte que toca a algún familiar de nosotros, uno le parece que nunca va a salir de esa situación. Uno le parece que ese dolor va a durar para toda la vida. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros con mi esposa esperábamos un bebé hace muchos años atrás. No teníamos hijos y llegamos a esperar ese bebé con mucho anhelo, con mucho deseo. Preparamos todo y también inclusive vinieron los familiares para ese acontecimiento extraordinario. Cuando el niño tenía que nacer, ese día todo parecía normal, había llevado una cantidad de controles normales, pero el día del nacimiento ese niño murió en el vientre de su madre. Y cuando eso sucedió, la verdad que un dolor tan intenso invadió nuestra vida, porque estábamos sirviendo a Dios, estábamos en la obra misionera y había que enfrentar ese valle de muerte y de lágrimas y de dolor y no sabíamos qué hacer. Yo recuerdo que varias noches pasamos ahí, inclusive en la clínica donde atendieron a mi esposa, y estuvimos ahí tirados, literalmente tirados en el piso, llorando con lágrimas, con angustia, y después de que salimos de ahí, duramos varios días donde no había forma de quitar el dolor de nuestra vida. Era muy doloroso, muy angustioso, y además de todo eso, no había ni cómo probar ni pasar alimento en nuestra vida, porque no se había ido todo, como que era cuando todas las ilusiones y todo lo que anhela se acaba de perder, y pensábamos que no íbamos a salir de ese momento angustioso. Recibimos una llamada de un compañero ministro de Colombia y él nos guió a salir de ese valle. ¿Cómo lo hizo? Nos dijo, tómense de la mano. Agárrense de la mano ahora ustedes los dos. Estábamos llorando los dos ahí, al borde de la cama. Él nos dijo, tómense de la mano ahí y conmigo van a orar. Pero van a orar de esta manera. Van a decirle, Señor, primero que nada, te damos gracias porque tú eres más sabio que nosotros. Tú has hecho tu propia voluntad. Es lo primero que le van a decir a Dios. Era durísimo, es durísimo decirle, Señor, gracias por lo que has hecho. Lo segundo que nos dijo fue, denle gracias a Dios porque Dios ha hecho lo que Él ha querido al respecto de esto y además Dios conoce el futuro de lo que va a pasar con nuestras circunstancias en ese momento. Y lo tercero nos dijo, entréguenle el dolor que tienen en su corazón a Dios. No guarden esa amargura en su vida, no guarde esa amargura en su corazón, entréguensela, dígale, Señor, ahora mismo me desprendo de esa angustia, me desprendo de ese dolor, lo entregamos en tus manos y vamos a mirar hacia adelante porque habrán cosas mejores. Y Dios los va a visitar y los va a bendecir. Bueno, con mucho dolor y angustia hicimos eso. Soltamos todo el dolor. Primero le dimos gracias a Dios porque creemos que en medio de las dificultades o en medio de la angustia y aún en medio de la muerte, Dios está trabajando. Así que lo hicimos así. Oramos y le dijimos, Señor, gracias porque yo no conozco el futuro. Tú sabes lo que vas a hacer. Entregamos ese dolor. Le dimos gracias a Dios y le dijimos, Señor, ayúdanos a pasar este valle de lágrimas
y este valle de muerte. Ayúdanos a llegar al otro lado. Cuando hicimos eso, hermano, como que vino una nueva esperanza. El sol volvió a brillar sobre nuestras vidas. El gozo volvió a estar sobre nuestras vidas y seguimos adelante. Han pasado muchos años. Dios nos visitó luego y nos entregó 3 varones más, y de los cuales estamos contentos de lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Cuando Dios te ayuda a pasar esos momentos de lágrimas y esos valles de dolor, la respuesta de Dios será mucho más abundante de lo que usted ha tenido antes. El Señor te sacará de ese momento de dolor y de angustia, pero no te quedes ahí. Por eso la palabra dice, atravesando el valle de lágrimas, no te quedes llorando toda la vida. Hay amadas hermanas que perdieron de pronto su hogar y toda la vida han llorado por el hombre que se fue, por el hogar que se destruyó, o han perdido un hijo que a lo mejor murió por allá en algún momento difícil y no han podido recuperarse de eso. Han llenado su vida de angustia y uno piensa en esos momentos, nunca más voy a poder ni reír, nunca más voy a poder confiar en Dios, porque es como que Dios te abandonó en el momento cuando tenía más dolor, más angustia, más lágrimas. Ese es el valle de lágrimas. Es el momento cuando no quieres sino llorar, 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 y no tienes consuelo y no tienes tampoco nada que te ayude a salir. Lo que tienes que hacer es lo que le estoy mencionando. Primero que nada, acepte que lo que ha pasado es la voluntad de Dios, porque nada sucede sin que Dios tenga control de eso. Segundo, entrégale ese dolor al Señor. Dígale, Señor, yo no puedo llevar esta carga, es demasiado fuerte, lo entrego en tus manos. Y tercero, vuelva a levantar tus ojos y siga hacia adelante, porque la vida continúa y porque la vida hay que seguirla viviendo hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces, lo que tienes que hacer es eso en primer lugar. Pase por el valle, pero siga caminando. No te quedes ahí postrado, no te duermas debajo del enebro. Aunque puedas decir, como decía Jeremías, yo soy el hombre que he visto angustia y dolor. Y a veces nosotros pensamos, nadie le ha pasado lo que a mí me ha pasado. Alguna vez lo habrá dicho, lo que a mí me pasa, a nadie le ha pasado. Tal vez lo hayas dicho, pero hay algo seguro. Dios está más cerca ahora que nunca de usted y de su dolor. Dios no te abandona en estos momentos cuando más lo necesita. En una ocasión pasada les conté la historia del hombre que caminaba por la arena y que veía 4 huellas a su lado, las 2 huellas de él y las 2 huellas de su maestro, de su Señor. Pero llegó un momento cuando había solamente 2 huellas y él se dio cuenta. El Señor le estaba mostrando el andar de la vida, y cuando él vio 2 huellas, eran la etapa de la vida del valle de lágrimas. Era cuando más estaba llorando, era cuando más tenía dolor, era cuando todas las cosas habían salido mal. Y él le reclamó al Señor y le dijo, Señor, cuando más te necesitaba, me dejaste solo. Cuando más estaba angustiado, me dejaste solo. ¿Dónde estás, oh Dios, cuando el dolor llega a mi vida? ¿Dónde estás, oh Dios, cuando la muerte visitó a un familiar? Oh Dios, ¿dónde estabas? El hombre le reclamó así a Dios, ¿dónde estabas, oh Dios? Y el Señor le dijo, cuando estabas en los momentos de tanto dolor, tenías tanta angustia que no tenías fuerza para caminar. Y yo te cargué en mis brazos. Por eso ves solamente 2 huellas. No son las huellas suyas, son mis huellas. Yo nunca dejé de caminar a tu lado. Y en los momentos de más dolor te levanté y te hice caminar. Y te hice pasar el valle de lágrimas para que luego pudieras cobrar fuerza y seguir adelante. Al nombre de Cristo sea la gloria. ¿Qué tienes que hacer? Esto le dijo el Señor a Josué. Levántate, le dijo. El líder de Moisés había muerto. El que había muerto era Moisés. Y Dios le dijo a Josué, levántate ahora y vas a ir al frente. Mi siervo Moisés ha muerto. Lo que quedó atrás, quedó atrás. A veces algunos dicen, yo no volví a la iglesia porque mi pastor
se descarrió, o porque lo trasladaron, o porque no está el líder que me habló. ¿Qué es lo que Dios nos dice? En los momentos cuando hay cambios, levántate y sigue caminando. No te quedes ahí en el valle de sombra de muerte. No te quedes ahí en el dolor. Levántate, le dijo el Señor a Josué, levántate y vas al llevar a este pueblo hasta el lugar que les he prometido, vas a conducirlos a la tierra prometida. Amado hermano, compañero del ministerio, en estos tiempos de angustia, de dolor, de pronto inclusive, como les hemos mencionado, algunos de nuestros compañeros pastores han perdido en este tiempo su padre o su madre o su esposa, como el hermano Toribio u otros. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar ahí en el valle de sombra de muerte o en el valle de lágrimas? No, el Señor dice, levántate y vas a seguir caminando y vas a avanzar, porque todavía no has terminado. Y esa misma palabra se la digo a usted, que estás pensando en este día, todo se ha detenido, no podemos avanzar, se ha perdido el trabajo, se ha perdido la empresa, ya no tengo fuerzas, ya no sé ni cómo voy a volver otra vez a la normalidad. El Señor le dice hoy, levántate porque largo camino te resta y porque vamos a seguir adelante. No guardes el luto toda la vida. Recuerdes que en una ocasión David perdió un hijo. Cuando David tuvo un hijo que Dios no le permitió vivir. Y dice la palabra que David, cuando el niño estaba enfermo, David se metió en oración, en ayuno, oraba, clamaba, estaba solo en un cuarto. Pero cuando el niño murió, David se levantó, se bañó, se ungió, comió y volvió otra vez a sus funciones. La gente decía, ¿qué has hecho? Cuando el niño estaba enfermo no querían ni comer, y ahora que ha muerto como que todo terminó. Y él dijo, yo no puedo quedarme aquí en este valle de lágrimas, porque él ha ido a la eternidad, no volverá para acá. Con llorar y llorar toda la vida no va a cambiar las circunstancias. Tiene que levantarse y cobrar fuerza y tomar el poder que Dios te da en este día y volver otra vez a caminar. Y vas a atravesar ese valle, porque ese valle no dura para siempre, hay que atravesarlo. El Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y yo te digo en este día, pasa la página dolorosa que estás viviendo. Ese dolor, esa angustia, esa enfermedad, esa noticia, pásela ahora y mire adelante. Y vamos a avanzar en el nombre del Señor. Aliéntese tu corazón, cobre fuerza. Quiero regalarle este texto bíblico del Salmo capítulo 30, versículo 5. El Salmo capítulo 30, versículo 5 nos dice así: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el llanto. Oiga, mire qué texto este. Salmo 30, versículo 5. Por la noche durará el llanto. Casi siempre en esos momentos de oscuridad, esos momentos de sombra de muerte, esos momentos de valles de lágrimas, son muy oscuros. No vemos el sol, no vemos nada. Por eso cuando Abraham estaba así, lleno de dudas y de angustia y de tristeza, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tienda y de tu carpa y miras para el cielo y cuenta las estrellas y vas a ver que todavía hay esperanza. Y cuando Abraham salió y contó estrellas, Dios le dijo: tu descendencia va a ser así de grande y va a ser así de poderosa. Oh hermano amado, esto dice el Salmo 30, versículo 5. Porque a la mañana durará, dice así: por la noche durará el lloro, por la noche estarás llorando, por la noche estarás con una gran tristeza, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Oh, como dice el alabanza conocida de la antigüedad: cuán gloriosa será la mañana cuando venga el Señor mi Salvador. Pero no solamente cuando venga el Señor, pase por esa noche oscura que estás pasando. Puede ser
la misma noche de la muerte que tocó a algún familiar. O puede ser el dolor por un hijo que se ha ido, o por algo que se perdió, o por la tristeza de alguna derrota que ha venido a su vida. Por la noche vendrá el llanto. Llores si tienes que llorar en esa noche oscura, pero luego seca tus lágrimas y sigue adelante. Sigue caminando, porque en la noche vendrá el lloro y a la mañana vendrá la alegría. El Salmo capítulo 30, versículo 11, una promesa bonita, dice: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré, roca mía, y no estaré callado. No te quedes ahí. Levántate y dale gloria a Dios, y que Dios cambie tu tristeza en gozo y en victoria. Salga del valle de lágrimas. Mire, el texto dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes. Oiga, mi hermano, eso dice lo siguiente: si sabes pasar el momento de las lágrimas, el momento del luto, el momento del dolor, si sabes atravesarlo, puedes cambiar tu circunstancia. Eso que fue un gran dolor, puedes cambiarlo en una fuente. Las fuentes hablan de momentos de lluvia, y ahí va a florecer todo. Después de que hayas pasado ese valle, cambia ese dolor en una fuente, en una bendición especial. Primero, en una fuente de alabanza. El diablo querrá que usted reniegue contra Dios, pero hazlo como Job, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y no maldijo del nombre de Dios. Cambie ese dolor en una fuente de bendición, una fuente de ayuda, una fuente de gracia y de poder a su alrededor. Cambie las lágrimas. Dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes cuando la lluvia llena los estanques. Permita que esa bendición llene su vida, te colme, te bendiga, te fortalezca. Pase el momento de dolor y cámbielo por algo poderoso. Eso siempre ha sido también la forma como el Señor puede bendecir a su pueblo y a la iglesia. En los momentos de máximo dolor, de máxima angustia, es cuando Dios más ha derramado bendición abundante, ha cambiado todo ese dolor con una fuente de bendición y de presencia del Espíritu del Señor sobre su vida. Gloria a Dios. Levántate y resplandece. Y vamos a terminar en este día con este texto bíblico. Dice la palabra, hay una historia en Primera de Reyes capítulo 20, capítulo 20 de Primera de Reyes. Dice que el rey de Siria, Ben-Hadad, juntó 32 reyes y vino para pelear contra el rey de Israel en Samaria. Con una cantidad de gente tan grande, el rey de Israel no tenía fuerza, no tenía valor, no tenía poder, pero Dios en su misericordia los libró. Pero la batalla se llevó en un monte. Eso es lo que dice la palabra. Eran 32 reyes. Y la palabra se llevó, o la guerra se llevó en un monte. Pero Dios les dio la victoria. Y ellos fueron derrotados, los 32 reyes, más el rey Ben-Hadad, 33 reyes, fueron derrotados milagrosamente. Entonces, ellos, los que habían sido derrotados, se organizaron y dijeron: ya sabemos, es que Dios pelea por ellos, pero en los montes. Dios es Dios de los montes, dijeron ellos. Vamos a organizar una batalla en un valle. Y ahí Dios no estará, y entonces los vamos a vencer. Ellos hablaron esas palabras y están contenidas, Primera de Reyes, capítulo 20. Entonces ellos dijeron: Dios es Dios nada más en los montes,
Y Dios le responde así al pueblo de Israel a través de un profeta, y Dios les da una victoria tremenda. Primera de Reyes capítulo 20, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Dios es Dios no solamente de los montes. Dios es Dios y muy cercano en los tiempos de los valles. Cuando estamos en los valles y estamos en el valle de sombra de muerte o estamos en el valle de lágrimas, pareciera que Dios nos ha abandonado. Pero hoy el Señor te dice que Dios es Dios en los montes, en las grandes victorias, cuando todo sale bien, pero muy especial, Dios es Dios en los valles. Cuando estás en el momento de dolor y de tristeza, a veces no alcanzas a oír y a ver a Dios a causa del tremendo dolor que tienen a su alrededor. Tal vez como Elías te has dormido debajo del enebro y piensa que es mejor morirse y que Dios te ha abandonado. Pero ahí es cuando Dios más cerca está. Dios le dijo a Elías: levántate, come, porque largo camino te resta. Y hoy la palabra te dice: no te dejes morir en medio de tu tristeza y de tu dolor, porque no has terminado tu camino. Largo camino te resta y Dios te conducirá y te llevará por unas fuentes de bendición que tal vez no conozcas todavía. Luego, cuando hayas atravesado ese valle de sombra de muerte y ese valle de lágrimas, entonces mirarás hacia atrás y podrás levantar tus manos y decir: oh, gloria a Dios, porque Dios me probó en medio de las lágrimas y del dolor y de la angustia para poder entregarme esta bendición que ahora veo caminando a mi alrededor, o esta bendición que tengo en lo que estoy haciendo en mi vida o en la obra de Dios. Si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Dios es Dios en los montes, pero Dios es Dios también en los valles, en los momentos de dolor y de tristeza. Vamos a atravesar ese valle de lágrimas, vamos a mirar al Señor, vamos a fortalecernos en el Señor y vamos a cobrar nuevas fuerzas y a seguir, porque la vida no ha terminado, porque Dios tiene algo mayor todavía que hacer con nosotros y específicamente con su vida. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por este día que nos has permitido hablar esta palabra. Te ruego, Señor, que tú mires a cada uno de los hermanos, de los amigos. Mira a aquellos que están en ese momento de mucho dolor. A esta familia, Señor, que su padre murió o que su madre está tan enferma y que le ha hecho doler el corazón y que hay muchas lágrimas. Oh Dios, te pido que hoy venga el consuelo, la fortaleza que solo Dios sabe dar. Padre Celestial, ayúdanos a atravesar el valle de lágrimas, a pasar por el valle de sombra, a pasar, Dios mío, si es necesario, por el valle de sombra de muerte, a salir al otro lado, y entonces veremos el sol de justicia que volverá a brillar para nuestras vidas. Condúcenos y ayúdanos, Padre Celestial. Hoy quiero conducirte a salir de ese valle. Haz lo siguiente, tal como lo estábamos hablando anteriormente. Dígale: Señor, acepto lo que estoy pasando como que es parte de tu voluntad. Como que tú no me has abandonado en esto, no me has dejado solo. Tal vez en palabras de oración le hayas dicho: Señor, ¿por qué me abandonaste? Y Dios te dice: no te he abandonado. Te estoy cargando en mis brazos porque no tienes fuerza. Fortalécete en el Señor. Dígale: Señor, acepto este momento. Segundo, dígale: Señor, le entrego todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta angustia que tengo. La entrego, Señor, en tus manos, porque es una carga muy pesada para mí.
pase al otro lado y dele gracias a Dios y comience a mirar al frente y levántate y ve caminando, porque hay una tierra prometida que Dios te estará entregando con bendición. Cambie tu dolor y cambie las lágrimas en una fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena los estanques. Gracias, Padre, por todos los que han estado recibiendo esta palabra. Te pido, Señor, la bendición sobre cada uno de ellos. Te pido la fortaleza, te pido el consuelo. Te pido, Señor, que los visites ahí. Que les hables en la noche oscura, les hables tal vez en su palabra o en el sueño, y podamos salir y avanzar un paso más cada día hasta cobrar otra vez fuerzas. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Le invito para que levante tus manos y le dé gracias a Dios. Glorifique el nombre del Señor. Le invito para que no estés más triste, para que no llores más. Dice la Biblia que Ana fue al templo, lloró todo lo que pudo y luego se levantó y no estuvo más triste. Estuvo creyendo. Y cuando crees, habrás dejado atrás tu dolor y tu tristeza. Dele gracias a Dios y dígale: Señor, hoy voy a dejar atrás ese dolor, esa angustia, y voy a ir adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado hoy el día de culto, de oración y de palabra de Dios. Quédate con la fe y la seguridad de que Dios no te ha abandonado, que su mano y su presencia está con usted para darte la victoria. Dios le bendiga. Nos encontramos el día jueves con un tiempo de estudio bíblico, tiempo de palabra. Nos queda para el jueves estudiar la iglesia de la Odisea. Será la última de la serie de 7 iglesias que hemos estudiado. No se pierda el estudio bíblico. Seguimos buscando al Señor. Seguimos en estos medios. No podemos reunirnos, pero seguimos llevándoles la palabra y usted sigue edificando su vida en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Manténgase, como siempre, mirando hacia arriba. Cristo viene pronto. Hay algo grande hacia adelante. No retrocedas ahora. Mantén tu fe. Mantén tu vida de victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios.